¿Alguna vez te has sentido abrumado por el peso de cuidar a un ser querido? Para los cuidadores no formales, el acto de amor y dedicación hacia un familiar enfermo o en situación de dependencia puede convertirse en una carga emocional y física, llevándolos al límite de su capacidad. Este desgaste, conocido como el síndrome de burnout, es un problema real que necesita más atención. El síndrome de burnout en cuidadores no formales se manifiesta como una combinación de agotamiento físico, emocional y mental provocado por la carga prolongada de responsabilidades. A diferencia de los cuidadores profesionales, estas personas no siempre cuentan con formación o recursos adecuados, lo que aumenta el riesgo de sufrir estrés crónico, ansiedad y depresión. Ser un cuidador no formal significa enfrentar múltiples desafíos. Las jornadas largas, la falta de tiempo personal y el peso emocional de ver a un ser querido en una situación de vulnerabilidad pueden convertirse en una fuente constante de tensión. Además, muchos cuidadores sienten culpa al priorizarse a sí mismos, lo que dificulta aún más encontrar un equilibrio saludable entre sus necesidades y las de la persona a su cargo. El impacto del burnout no solo afecta al cuidador, sino también a la calidad de atención brindada. El agotamiento extremo puede llevar a errores en el cuidado, irritabilidad y dificultades para empatizar con el ser querido. Esto crea un círculo vicioso que agrava la situación de ambas partes. ¿Qué podemos hacer para prevenir este síndrome en los cuidadores no formales? Primero, es fundamental reconocer los signos de alerta, insomnio, cambios en el apetito, sensación de desesperanza o irritabilidad constante. Segundo, fomentar el autocuidado no debe verse como un lujo, sino como una necesidad. Actividades simples como caminar, leer o meditar pueden marcar una gran diferencia. Además, es crucial buscar redes de apoyo. Grupos comunitarios, asociaciones locales o incluso foros en línea pueden ofrecer un espacio seguro para compartir experiencias, recibir consejos y, sobre todo, sentirse comprendido. Otra herramienta poderosa es la planificación. Establecer rutinas claras y pedir ayuda cuando sea necesario pueden aliviar significativamente la carga diaria. El cuidado de un ser querido no debe ser sinónimo de descuidarse a uno mismo. ¿Cómo crees que podemos apoyar mejor a los cuidadores no formales en nuestra comunidad?